Hay una pregunta que millones de personas se hacen en silencio, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta: si oro, si creo en Dios, si trabajo duro, ¿por qué mi situación financiera no cambia? No es falta de fe, no es que Dios no escuche, y tampoco es que estés maldito. La mayoría de las veces, el problema no es espiritual, es desorden. Desorden en las decisiones, desorden en los hábitos, desorden en la forma de manejar el dinero que llega a tus manos. Y aquí viene una verdad incómoda, pero liberadora. Dios no bendice el desorden, no porque no te ame, sino porque el desorden siempre termina destruyendo lo que toca. Muchos oran por prosperidad, pero viven sin plan. Piden abundancia, pero gastan sin control. Claman por milagros, pero ignoran principios. Y mientras tanto, la frustración crece, la culpa aparece, y la fe empieza a debilitarse. Pero hoy, eso puede cambiar. Porque en la Biblia hay un patrón claro, repetido una y otra vez. Cuando hay orden, hay bendición. Y en este mensaje vas a entender por qué el desorden financiero bloquea tu avance, qué principio bíblico estás pasando por alto y cómo empezar a salir, paso a paso, sin culpa ni condenación. Quédate hasta el final, porque el último punto puede cambiar por completo tu relación con el dinero y con Dios. Hay algo que la mayoría pasa por alto cuando habla de prosperidad. Dios es un Dios de orden. Desde el inicio, todo lo que Él crea lo hace con estructura, propósito y secuencia. Nada al azar, nada improvisado. Y ese mismo principio se repite una y otra vez en la Biblia. Mira esto con atención. Los planes del diligente ciertamente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura, al fracaso. No dice el que ora mucho, no dice el que desea, dice el que planifica. Porque la bendición no fluye donde hay caos. La bendición fluye donde hay orden y diligencia. Aquí está la dura verdad que casi nadie te dice. Puedes amar a Dios con todo tu corazón y, aún así, bloquear su provisión si manejas el dinero sin estructura. Dios no multiplica lo que no se administra. Dios no respalda lo que no se cuida. Dios no prospera lo que se desperdicia. Muchos piden aumento, pero no saben cuánto ganan. Otros piden libertad financiera, pero no saben en qué se les va el dinero. Y eso no es falta de fe, es falta de orden. El desorden financiero no empieza con grandes errores, empieza con pequeñas decisiones repetidas. Luego lo reviso. Después organizo mis cuentas. No pasa nada si gasto un poco más, pero después, va construyendo una cárcel invisible. Y lo más doloroso es esto: el desorden termina robando la paz, aunque haya dinero. Por eso, antes de hablar de multiplicación, Dios siempre habla de administración. Y aquí viene una pregunta honesta para ti. ¿Estás pidiendo bendición o estás dispuesto a traer orden primero? Porque en la siguiente parte vamos a hablar del error más común que mantiene a personas de fe atrapadas financieramente durante años. Hay un error financiero tan común que muchos ya lo normalizaron. Y lo más peligroso es que no parece pecado, pero sí tiene consecuencias profundas. Vivir sin intención. No es gastar mucho, no es ganar poco. Es no decidir conscientemente qué hacer con el dinero. La mayoría no administra su dinero, solo reacciona a él. Llega el ingreso, llegan los gastos, llega el estrés. Y al final del mes, la pregunta de siempre: ¿en qué se fue todo? Ese ciclo se repite una y otra vez. Y con el tiempo produce algo más peligroso que la escasez: resignación. La persona deja de creer que puede cambiar. Empieza a decir frases como: así es la vida, el dinero nunca alcanza, Dios sabrá por qué. Pero aquí hay una verdad que libera. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a administrar con sabiduría. El problema no es el ingreso, es la falta de dirección. Cuando el dinero no tiene asignación, termina controlándote a ti. Cuando no decides antes, decides tarde. Y casi siempre mal. Y aquí es donde muchos se confunden espiritualmente. Creen que la fe reemplaza la planificación. Pero la fe no anula la responsabilidad. La fe la fortalece. Esperar un milagro sin cambiar hábitos no es fe. Es autoengaño. Y duele decirlo, pero es necesario. Dios no bendice la improvisación constante. Dios bendice la obediencia práctica. En la próxima parte vamos a ver cómo el desorden financiero no solo afecta tu bolsillo, sino también tu relación con Dios, tu familia y tu paz interior. Y cuando entiendas eso, vas a querer ordenar tu vida, no por miedo, sino por convicción. El desorden financiero nunca se queda solo en el dinero, siempre se filtra a otras áreas de la vida. Empieza en la billetera, pero termina en la mente, y muchas veces, en el corazón.
Personas con fe genuina viven con ansiedad constante. No porque no confíen en Dios, sino porque las cuentas no cuadran. El estrés financiero desgasta. La paz interior. La relación de pareja. La paciencia con los hijos. Incluso el tiempo con Dios. Porque cuando el desorden gobierna, la preocupación se vuelve ruido permanente. Y aquí hay algo que casi nadie reconoce. El desorden financiero termina afectando tu vida espiritual. No porque Dios se aleje, sino porque la culpa y el cansancio mental te hacen sentir lejos. Muchos dejan de orar con libertad. Otros se comparan. Otros se esconden. Y en silencio piensan, tal vez Dios está decepcionado de mí. Pero la verdad es esta, Dios no está decepcionado. Dios está esperando que pongas orden, porque el orden no es castigo, es protección. La Biblia lo dice claramente, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y la paz no puede vivir donde hay caos permanente. Cuando tus finanzas están fuera de control, tu mente vive en alerta constante. Y cuando la mente está en guerra, el corazón no descansa. Por eso este mensaje no es sobre dinero, es sobre libertad. Libertad para dormir tranquilo. Libertad para decir no al gasto impulsivo. Libertad para dar, ahorrar y planificar sin miedo. Y lo más hermoso es esto, Dios no te pide perfección, te pide dirección. En la siguiente parte vamos a hablar del primer paso práctico para salir del desorden, sin importar cuánto ganes hoy. Y ese paso es más sencillo de lo que imaginas. Si hay algo que detiene a muchas personas, no es la falta de dinero, es la culpa. Culpa por decisiones pasadas, culpa por deudas, culpa por errores repetidos. Y esa culpa hace que eviten mirar sus números. Pero aquí va una verdad poderosa. No puedes ordenar lo que te niegas a mirar. El primer paso no es ganar más, no es invertir, no es emprender. El primer paso es claridad. Saber exactamente cuánto entra, cuánto sale, a dónde se va y por qué sin excusas, sin maquillaje, sin autoengaño. Porque cuando la luz entra, el caos empieza a perder fuerza. Este principio no es financiero solamente, es espiritual. En la Biblia, la luz siempre revela para sanar, no para condenar. Hacer una lista de gastos no te hace menos espiritual, te hace responsable. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que la enfrentes con sabiduría. Y aquí viene algo importante. Ordenar tus finanzas no es falta de fe, es una forma de obediencia. Cuando escribes tus números, le estás diciendo a Dios, quiero ser buen administrador de lo que me confías. Y algo increíble ocurre, la ansiedad baja, la confusión se reduce, la esperanza regresa. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora hay dirección. En la próxima parte vamos a hablar del hábito que más destruye la bendición financiera y que casi nadie se atreve a dejar. Y cuando lo identifiques, entenderás por qué sentías que no avanzabas. Hay un hábito que parece inofensivo, pero que silenciosamente sabotea cualquier intento de orden financiero. Gastar sin intención. No hablo de lujos extremos. Hablo de pequeños gastos repetidos, decisiones impulsivas, compras emocionales, gastar para calmar el estrés, gastar para sentir control, gastar para llenar vacíos. Y aquí está la trampa. El gasto impulsivo promete alivio inmediato, pero deja consecuencias duraderas. La Biblia advierte sobre esto con claridad. El que ama el placer terminará en necesidad. No porque el placer sea malo, sino porque cuando gobierna las decisiones, desplaza la sabiduría. Muchos oran por provisión, pero no ponen límites. Piden abundancia, pero no practican dominio propio. Y el dominio propio no es restricción, es libertad a largo plazo. Cada gasto sin intenciones, una decisión tomada por emoción, no por propósito. Y cuando el dinero obedece a las emociones, la vida financiera se vuelve inestable. Aquí va una pregunta honesta. ¿Tu dinero sigue un plan o sigue tus estados de ánimo? Porque Dios no te llamó a vivir reaccionando. Te llamó a vivir con propósito. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo crear un sistema simple que te ayude a mantener el orden sin sentirte ahogado ni limitado. Un sistema real, sencillo, sostenible. Uno de los errores más comunes al intentar ordenar las finanzas es hacerlo desde la emoción. Un día hay motivación, al otro día cansancio, y el orden desaparece. Por eso, el orden no puede depender de cómo te sientes, debe depender de un sistema sencillo, realista, repetible. La Biblia habla de esto cuando enseña sobre mayordomía. El buen administrador es constante, no perfecto. No necesitas una hoja de cálculo complicada. No necesitas ser experto en finanzas. Necesitas 3 cosas claras. 1.
Prioridades definidas. 2. Límites establecidos. 3. Revisión constante. Cuando el dinero tiene asignación, la tentación pierde poder. Cuando hay límites claros, la culpa desaparece. Cuando revisas con frecuencia, corriges a tiempo. Y aquí hay algo clave. El orden financiero es un acto de humildad. Es reconocer que el dinero es una herramienta, no un Dios, un medio, no un fin. El sistema no te quita libertad. Te la devuelve, porque ahora tú decides, no las circunstancias, no la presión social, no el impulso. Y cuando el orden se vuelve hábito, la bendición encuentra espacio para quedarse. En la próxima parte vamos a hablar de un error espiritual, muy común que mantiene a muchos en ciclos de escasez aunque tengan orden externo. Y ese error tiene que ver con el corazón. Puedes tener un presupuesto perfecto, puedes llevar tus cuentas al día y aún así sentir que algo no fluye. Porque el orden financiero externo no funciona por mucho tiempo si el corazón sigue desordenado. Aquí está una verdad que confronta, pero sana. El dinero siempre revela lo que gobierna el corazón. Si el miedo gobierna, el dinero se retiene con angustia. Si el orgullo gobierna, el dinero se usa para aparentar. Si la comparación gobierna, el dinero se convierte en competencia. Por eso la Biblia dice, «Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón». Muchos quieren estabilidad financiera, pero siguen tomando decisiones desde heridas no sanadas. Compran para sentirse valiosos. Ganan para sentirse seguros. Ahorran por miedo, no por sabiduría. Y Dios no quiere solo ordenar tu dinero, quiere sanar tu relación con Él. Cuando el corazón sana, el dinero deja de ser carga y se convierte en herramienta. Herramienta para bendecir. Herramienta para edificar. Herramienta para sembrar con alegría, no con temor. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo alinear el dinero con el propósito, para que deje de ser una fuente de estrés y se convierta en un aliado de tu fe. Y ahí, todo empieza a tener sentido. Hay un momento clave en la vida financiera de una persona, cuando el dinero deja de ser solo supervivencia y empieza a tener dirección. Ese momento llega cuando alineas tus finanzas con tu propósito. Ya no preguntas solo, ¿cuánto gano?, sino, ¿para qué Dios me confía esto? Cuando el dinero tiene propósito, el gasto se vuelve consciente. El ahorro tiene sentido. La generosidad deja de doler porque ahora sabes por qué haces lo que haces. La Biblia enseña que el buen mayordomo no solo cuida, también multiplica con intención. Y multiplicar no es acumular, es expandir impacto. Impacto en tu familia, impacto en otros, impacto en el futuro. Cuando el dinero está alineado, ya no te controla, ya no te define, ya no te roba la paz, se convierte en un sirviente, no en un amo. Y aquí viene algo poderoso. Dios confía más a quien demuestra fidelidad en lo poco. No porque Dios mida el monto, sino porque mira el corazón y la disciplina. Cuando ordenas, planificas y alineas, le estás diciendo a Dios, puedo manejar más. Y esa actitud abre puertas que el caos jamás podría abrir. En la última parte vamos a cerrar con una invitación clara y práctica, para que hoy mismo empieces un nuevo capítulo financiero con propósito. Hoy no escuchaste un mensaje de culpa, escuchaste un llamado a decisión. Porque el cambio financiero no empieza con más dinero, empieza con más orden. Dios no te está pidiendo perfección, te está invitando a alineación, a ordenar tus hábitos, a ordenar tus decisiones, a ordenar tu corazón. El desorden te mantuvo cansado, el orden te va a devolver la paz. Y aquí está la verdad final que quiero que recuerdes. Dios no bendice el desorden, pero sí respalda cada paso hacia el orden. Cada lista que haces, cada gasto consciente, cada límite que respetas, cada decisión tomada con propósito. Nada de eso pasa desapercibido. Hoy puedes empezar simple. Claridad en tus números, intención en tus decisiones. Fe acompañada de acción no para hacerte rico de la noche a la mañana, sino para hacerte libre. Libre del estrés, libre de la culpa, libre del miedo al futuro. Y si este mensaje habló contigo, no lo guardes solo para ti. Déjame en los comentarios la palabra orden si hoy decides empezar de nuevo. Dale like si crees que la fe y las finanzas deben caminar juntas. Suscríbete a Dinero con Propósito, porque aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de una vida alineada con Dios. Este es tu nuevo comienzo, con propósito, con orden y con esperanza.